Era madrugada en el aeropuerto cuando escuché un golpe seco en la puerta de la sala de espera. No había nadie en los pasillos a esa hora. Tenía 28 años, trabajaba como asistente de vuelo freelance y pasaba noches enteras en terminales cuando mi escala era larga. Estaba cansado, envuelto en mi abrigo, con el bolso sobre las piernas, intentando dormir sentado. Sentí miedo desde el primer segundo, esa sensación que te aprieta la garganta. Lo que vino después cambió mi relación con los aeropuertos para siempre, y voy a contar cada detalle: quién me encontró, qué dijeron los vigilantes y por qué todavía me cuesta volver a volar. ¿Alguna vez te quedaste despierto en un aeropuerto y sentiste que algo te observaba? Escribe abajo si te pasó algo parecido. Mi historia no nació esa noche. Crecí en una ciudad con aeropuerto pequeño, con el ruido de los motores como parte de la banda sonora de mi infancia. Desde chico me fascinó la idea de viajar, pero también aprendí a leer señales de peligro en lugares públicos. A los 12 años me perdí una tarde en la terminal de mi ciudad y una mujer llamada Marta me protegió hasta que vino mi madre. Ese recuerdo quedó marcado en mí, una mezcla de alivio y un miedo latente a las grandes terminales donde todo el mundo es extraño. Más tarde, a los 19, tuve un novio que me dejó varado en un aeropuerto lejano durante una tormenta. Aprendí a depender de mí mismo y a desconfiar de ofrecimientos fáciles. El evento formativo ocurrió cuando a los 23 trabajé una temporada en Lima y viví una experiencia que me enseñó a documentar todo. Una madrugada vi a un hombre entrando por una puerta de servicio y no quiso salir cuando llegaron los vigilantes. Llamé a la policía y tuve que declarar varias horas. Ese oficio de relatar y comprobar hechos me condicionó. Aprendí a anotar horas, nombres, sonidos y olores. Hoy, cuando cuento estas historias, lo hago tratando de ser preciso y honesto, porque sé que los detalles cambian cómo se percibe la verdad. En el presente viajo mucho y sigo durmiendo en salas de espera cuando el vuelo es temprano. Trabajo con gente como Ana, que coordina escalas, y con Carlos, que maneja el turno de seguridad en mi aeropuerto habitual. Conozco a Bruno, el chofer de la ruta de buses, y a la agente Sofía de la policía aeroportuaria. Cada rostro me ayuda a sentir una red, pero también cada uno puede recordar un nombre que se transforma en sospecha. La noche que narraré ahora fue con Javier de guardia y con el oficial Luis respondiendo el reporte. Todos ellos aparecen en estas historias porque la verdad necesita testigos. Relato 1. Aquella sala de embarque vacía. Era la 3:00 hora de la madrugada cuando sentí algo golpear la puerta de cristal que separaba la sala de embarque de la calle de rodaje. El sonido fue como una piña golpeando un piso. Vidrio, seco y repetido. Sentí el olor a café frío y a limpiador industrial, la humedad del abrigo pegada en mi espalda, el zumbido de las luces fluorescentes. Miré al reloj, 03:12. Me levanté despacio y caminé por la alfombra, notando el roce áspero bajo las suelas. Cuando me acerqué, vi una sombra que se movía por detrás del vidrio, una figura alta que se apoyaba en la estructura metálica. No era un pasajero común. Respiré hondo, saboreando un amargo de ansiedad. Hola, ¿puedo ayudarle? La figura, solo busco calor. Está cerrado al público, señor. Las puertas automáticas no se abren ahora. La figura, no me iré, te necesito. Te voy a pedir que te apartes, vengo a la seguridad. La figura, no juegues conmigo, no estés solo. ¿Quién eres? Identifícate. La figura, no puedo, solo deja que entre. La conversación fue entrecortada, con su voz rasposa y mi propia respiración acelerada. Llamé con el móvil al puesto de seguridad. En el auricular sentí la voz de Javier. ¿Qué pasa? Le dije, hay alguien en el vidrio, parece querer entrar. Javier respondió, quédese donde está, no abra, ya vamos. Cuando llegaron con linternas, el vidrio estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado contra él. Pero la puerta estaba bloqueada por el mecanismo eléctrico, y no había huella visible en el exterior. El vigilante Bruno presionó el botón de emergencia, y la voz de la central anunció que la policía venía en camino. Luis, el oficial de turno, preguntó lo mismo que yo. ¿Había alguien más en la zona? Nadie, solo el eco de nuestros pasos. Esa noche, cuando revisamos las cámaras, vimos algo que no se explicaba. La figura pareció doblarse y entrar por la pared, como si el ángulo de la cámara la tragara. El informe quedó abierto y la sensación de que alguien podía cruzar paredes se instaló en mi piel.
CTA de comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Sé que contar todo de una vez puede ser pesado, así que quiero tu opinión ahora. Escribe en los comentarios, cerrar la puerta o salir del lugar, y explica en 2 líneas por qué. Si tienes una experiencia parecida, comienza tu respuesta con «yo también» y resume lo que te pasó en pocas frases. Sus comentarios me han ayudado antes a tomar decisiones reales. Muchas veces, la comunidad aporta soluciones prácticas y consejos de seguridad que funcionan. Lee con atención, respeta y no compartas datos personales sensibles. Gracias por ayudar y ahora vuelve al video porque la historia que sigue es aún más rara. Relato 2. El equipaje que no pertenecía a nadie. En un vuelo transcontinental, me quedé dormido sobre una maleta cerrada y me desperté con un olor metálico en la nariz. Era la madrugada. El muelle de embarque estaba casi vacío. Había un bolso viejo apoyado contra una columna, con una etiqueta sin nombre. Sentí el cuero frío al rozarlo con la mano. Olí algo a gasolina, mezclado con perfume barato. Me acerqué y escuché un zumbido muy leve desde dentro, como si algo vibrara. La escena me puso la piel de gallina. Llamé a seguridad. Marta, la supervisora, se acercó y dijo, «No toques, yo llamo a la unidad especializada». Empezamos a preguntarle a los pocos pasajeros, ¿de quién es esta maleta? Nadie dio respuesta. Tuvimos diálogo con 6 a 8 intercambios mientras el equipo de desactivación llegaba. Marta, necesito que retrocedan todos por favor. Yo, ¿puede ser una batería defectuosa? Marta, podría, pero no arriesgamos. Yo, ¿cuánto tarda la unidad? Marta, 30 minutos, depende del tráfico en la pista. Oficial Luis, ¿alguna cámara que lo haya registrado? Yo, sí, la cámara número 7 lo tiene desde que apareció. Oficial Luis, revisen, busquen a quien pasó con esa etiqueta. Un pasajero llamado Rogelio dijo, vi a alguien ir hacia la salida con prisa. Preguntamos a la base de datos de equipaje, no había coincidencia. Al final, abrieron la maleta con cuidado, y solo había ropa vieja y un reloj sin pilas. No había pruebas de intención criminal, pero el olor metálico y la vibración no se explicaban. Marta dijo, lo catalogamos como abandono sospechoso. Desde entonces, reviso 2 veces mi equipaje y suelo quedar alerta a las maletas sin dueño. Momento de tensión 1. El primer momento de tensión llegó cuando, mientras esperábamos a la unidad, la voz del altoparlante anunció un cierre de seguridad en toda la terminal. Las luces bajaron 1 grado y un silencio pesado cayó sobre el edificio. Sentí el aire más denso, la garganta se me cerró y el sonido de mi propio reloj parecía ensordecedor. Caminé hasta la ventana y vi la pista vacía, con un reflejo naranja de las luces de emergencia. Noté el olor a metal mezclado con el nerviosismo que parecía flotar en el aire. Todo mi cuerpo tembló. La segunda parte fue la llegada de la unidad. Se estacionó una camioneta, saltaron agentes con guantes, los pasos resonaron. Marta me miró y dijo, «Esto no es rutinario, no te acerques». Las palabras fueron cortas, y cada una tenían peso. Cuando abrieron la maleta, nada mortal, pero la vibración continuó por unos segundos después de abrirla, como si algo dentro hubiera decidido desaparecer. Salí con la sensación de que lo que vimos no era completo, como si faltara un pedazo de la historia. Relato 3. La voz por la megafonía que no correspondía. En el aeropuerto internacional escuché mi nombre por los altavoces y no estaba previsto ningún anuncio. Era una voz clara que decía, «Marco Rivera, por favor diríjase a la puerta 4». Miré a mi alrededor, nadie reaccionó. Sentí un escalofrío en la nuca, el sudor frío en la frente. Mi pasaporte estaba guardado y no esperaba ninguna llamada. Me acerqué al mostrador y pregunté al agente de información, Ana, ¿se anunció mi nombre? Ana negó con la cabeza y su gesto dijo que no era normal. Las luces del techo zumbaban, la gente murmuraba. La voz había sonado 2 veces más con pequeñas variaciones, llamadas que no aparecían en el sistema. Diálogo largo con la central y la seguridad. Yo, ¿de dónde salió el anuncio? Ana, no figura en la consola de control. Yo, ¿puede alguien estar usando un canal interno? Técnico Pedro, es raro, no hay acceso externo registrado. Yo, ¿pueden revisar las grabaciones? Pedro, sí, vamos a revisar ahora mismo. La grabación mostró una señal limpia, pero entre las ondas había un pulso extraño, como si alguien hubiese insertado una frecuencia. El técnico dijo, nunca vi algo así.
La sensación fue de que alguien jugaba con la plataforma de comunicación, y mi nombre sonó como una llave que alguien usaba para señalarme. Nadie apareció en la puerta 4. La única prueba fue una señal en los registros con un pico inexplicable. Relato 4. El pasajero que seguía los mismos pasos. Una pasajera llamada Sofía empezó a seguir los movimientos de una mujer mayor sin razón aparente. La vi en las cámaras y fui anotando las horas. 0220 la vio en la cafetería. 035 la observó en el baño. 0330 volvió a seguirla hacia la puerta de embarque. Me acerqué y hablé con Sofía. Tenía la mirada desencajada, el pelo enmarañado y un leve temblor en las manos. Hablamos varias veces para intentar calmarla. Sofía dijo: «Ella me mira y me recuerda algo». Le pregunté: «¿Conoces a esa señora?». Ella negó, pero no dejaba de mirarla. La interacción se puso tensa cuando la señora se dio vuelta y preguntó por qué la miraban. Diálogo con más de 4 intercambios. Yo: «Señora, tranquila, no queremos problemas». La señora: «¿Qué miran? ¿Hay algo malo?». Sofía: «Lo siento, pensé que le conocía». La señora: «No me siga, por favor». Yo: «Vamos a separarlas por su seguridad». Oficial Javier: «¿Hay denuncia de acoso?». Sofía: «No quiero problemas, solo quiero entender». Al final, la señora se fue al módulo de información y resultó ser Marta, la voluntaria que ayudó a un niño perdido años atrás. Sofía dejó de seguirla, pero la tensión en el aire no se disipó. A veces, la percepción de peligro nace de cosas pequeñas y se convierte en alarma colectiva. Relato 5. La sombra en la puerta de embarque. En una noche de tormenta, la puerta de embarque quedó entreabierta por un momento y apareció una sombra que se quedó mirándonos desde el umbral. La lluvia golpeaba los paneles de vidrio, el sonido era rítmico y envolvente, y la sombra no tenía rasgos. Sentí un olor a tierra mojada mezclado con algo dulce, como a madera recién cortada. La temperatura cayó unos grados y mis manos se helaron. El altavoz dijo que se había cerrado el embarque por seguridad, pero la sombra no se movía. Hubo un diálogo con el personal y 2 pasajeros con intercambio prolongado. Pasajero Rogelio: ¿no deberían cerrar eso de verdad? Empleado: las puertas se trabaron por la lluvia, calma. Pasajero Marta: ¿la vieron? Está ahí. Empleado: no podemos forzar. La puerta con esa gente afuera. Yo: ¿podemos cerrar ahora? Me siento observado. Empleado: voy a intentar desde la consola. La puerta finalmente se cerró con un chasquido y la sombra desapareció. Nadie estaba afuera cuando revisamos. Lo que quedó fue la sensación de haber visto algo que no debía estar en un lugar tan iluminado. Momento de tensión 2. En un vuelo nocturno, el momento de mayor tensión fue cuando una alarma de proximidad sonó sin sentido, y todas las pantallas del hall parpadearon. Había un olor a plástico quemado que nos hizo cubrir la nariz. Sentí el golpe del pánico colectivo. La gente se levantó de sus asientos al mismo tiempo, y el sonido del altoparlante se volvió incomprensible. Fue un silencio raro, tan fuerte que se podía oír el batir del corazón de cada persona. La segunda fase ocurrió cuando la pantalla de información mostró una palabra sola: «Vámonos». No había hora ni puerta, solo ese mandato que no pertenecía al sistema. La palabra quedó suspendida 10 segundos y luego desapareció. Las preguntas se multiplicaron y el personal comenzó a registrar cada rostro que pudo. Esa noche nadie se quedó tranquilo hasta que un técnico llamado Pedro limpiara los sistemas y eliminara el rastro digital. Relato 6. La puerta que no se abría desde dentro. En una sala de espera en un aeropuerto regional, una puerta eléctrica se bloqueó y no respondió a los controles internos. Había una familia con un bebé, un anciano con muletas y yo. Intentamos abrirla desde adentro, presionando todos los botones. Noté el sudor en las palmas, el tic nervioso de una madre llamada Ana y el ruido seco del mecanismo. Llamamos a la seguridad. El oficial Carlos llegó y dijo: «No intenten forzarla, puede ser peligroso». A pesar de eso, la familia empezó a empujar por miedo. Diálogo mayor de 4 intercambios con la familia y seguridad. Ana: «Por favor, tenemos que salir, mi bebé no aguanta el llanto». Carlos: «Tranquila, evaluaremos el mecanismo desde afuera». Yo: «¿Cuánto tardan?». Carlos: «10 minutos, lo más que podemos hacer es pedir apoyo manual». Anciano: «No puedo esperar, necesito caminar». Carlos: «Pedimos asistencia médica, por favor manténgase sentado». Cuando por fin abrieron la puerta desde el exterior, nadie explicó por qué el sistema falló.
La sensación fue de claustrofobia y vulnerabilidad, con la salida bloqueada y el ruido del aeropuerto amplificado hasta volverse insoportable. Relato 7. La figura en la cinta de equipaje. Una mañana, en la cinta de equipaje, una figura pareció caminar junto al flujo de maletas. No era una persona real, porque no tocaba nada, no hacía sombra en el cemento, pero su silueta se insinuaba entre los bultos. Sentí el olor a cuero recién pulido y a polvo de aeropuerto. Un pasajero llamado Bruno notó primero el movimiento y dijo, ¿viste eso? Me acerqué y la vi. Una sombra que bordeaba el borde de la cinta, como si hubiera aprendido a desplazarse en la rutina de los viajes. El personal intentó seguirla con linternas y radios, sin éxito. Hubo varias interacciones con testigos y personal. Bruno se movía junto a las maletas, como buscando algo. Empleado Marta. Nadie tocó el conveyor. Oficial Luis. Revisemos las cámaras, la cinta tiene registro. Yo. Es imposible, la sombra no corresponde a un pasajero. Las grabaciones mostraban algo distinto, un desplazamiento lento que no coincidía con personas ni con maquinaria. Anotamos los nombres de los afectados, incluimos a Sofía, que también vio el movimiento, y abrimos un reporte. Desde entonces reviso en cada viaje la cinta con una mezcla de respeto y curiosidad. Momento de tensión 3. La tercera situación tensa fue cuando, en una madrugada, escuché un susurro repetido detrás de mí que decía mi nombre. Era una voz cercana, demasiado cerca, como si alguien hubiera apoyado sus labios en mi oreja. Me giré y no había nadie en la fila. Sentí un frío que me recorrió la médula, un cosquilleo en la piel y el estómago revuelto. Mi aliento se volvió corto, controlé las manos para que no temblaran. La segunda parte fue la confirmación de otros pasajeros. 3 personas dijeron oír lo mismo en momentos distintos. Empezaron a mirar alrededor, a comparar notas, y una mujer llamada Ana empezó a llorar. El vigilante Javier tomó nota y dijo, «Si hay un patrón, necesitamos registrarlo». Esa noche creció la sensación de que algo se movía entre las filas, invisible pero real para los sentidos. Epílogo y consecuencias. Un mes después de estas noches, reuní a varios de los involucrados para revisar los reportes. Hablé con Marta, con Javier, con Luis, con Ana y con Ana. Presentamos los registros a la gerencia del aeropuerto y a la policía. La comunidad reaccionó. En las redes locales, algunos pasajeros contaron experiencias parecidas y aparecieron más testimonios. Yo cambié de hábitos. Empecé a sentarme cerca de salidas visibles, a no dormir con la mochila en el regazo y a evitar zonas solitarias. La policía abrió un expediente para agrupar los incidentes, y un técnico externo revisó los sistemas de audio y las cámaras. Un mes después, la administración instaló iluminación adicional en las salas menos transitadas y colocó carteles recordatorios para reportar anomalías. Algunos pasajeros, como Rogelio y Sofía, se ofrecieron para dar declaraciones por escrito. Sentí alivio, pero también una inquietud latente porque no todo estaba resuelto. 3 meses después se realizaron investigaciones más profundas. El área técnica encontró fallas menores en los sistemas de altavoces que podían producir ecos y anomalías en la señal, pero no explicaban las sombras que aparecían en las grabaciones ni las voces que muchos juraron haber escuchado. La policía entrevistó a más testigos, entre ellos a Ana, a Marta y a Bruno. Un perito llamado Javier Vargas presentó un informe que catalogaba ciertos sucesos como fenómenos inexplicables por el momento. El aeropuerto añadió personal nocturno y lanzó un protocolo para vaciar áreas si se detectaba cualquier anomalía. Yo asistí a 2 sesiones de apoyo con un psicólogo laboral llamado Carlos, que me ayudó a procesar la sensación de inseguridad y a entender que la mente amplifica el miedo en lugares limítrofes. A pesar de las medidas, algunos empleados seguían sintiéndose observados. 6 meses después, las cosas no volvieron a la normalidad completa, pero sí hubo cambios reales.
El aeropuerto instaló cámaras adicionales, mejoró la iluminación y creó un grupo de respuesta rápida con policías como Luis y técnicos como Pedro. La administración ofreció talleres de seguridad a los trabajadores y a los pasajeros frecuentes. Algunas personas, como Marta y Ana, encontraron consuelo al formar una red de apoyo para quienes vivieron esas noches. Yo acepté no volver a quedarme solo en salas vacías y empecé a viajar con compañeros cuando fue posible. La policía cerró algunos expedientes por falta de evidencia, pero dejó abierto un registro de incidencia para futuros casos. Recibimos disculpas formales y promesas de seguimiento, y en lo personal inicié terapia para manejar la ansiedad que esas noches habían despertado. Si algo aprendí es que los aeropuertos son espacios de tránsito, donde la vulnerabilidad puede aflorar y donde la comunidad importa. Nombrar a quienes estuvieron conmigo fue una forma de validar lo vivido. Marta la supervisora, Javier el guardia, Luis el oficial, Ana la pasajera y Bruno el testigo. Esos nombres se volvieron amarras en medio de la incertidumbre. Si te quedaste con miedo, considera estas medidas prácticas. Avisa a alguien de confianza, registra nombres y horas, toma fotos a objetos sospechosos y no confrontes solo. Y si puedes, comparte tu experiencia en los comentarios de forma breve y segura. Si te impactó este tipo de relatos y quieres más historias reales contadas con detalle y respeto, suscríbete. Aquí buscamos comprobar lo posible y escuchar lo imposible. Tu suscripción ayuda a que podamos investigar y traer testimonios verificados. Y si viviste algo similar, cuéntalo abajo empezando con "yo también" para que otros lo identifiquen rápido. Gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda, la terminal puede ser un lugar de encuentros y de despedidas, pero a veces también guarda cosas que no esperamos. Mantente atento, no des por sentado tu seguridad y comparte esta historia si conoces a alguien que viaja de noche.